Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Mis hermanos queridos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo en el amor del Señor. Les habla su hermano Juan Arcos Torres de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Quisiera en esta mañana saludarles muy cariñosamente, hermanos, a todos los hermanos de la iglesia donde asisto, ¿ya? Los templos anexos, la conocida como la Colonia también, mis hermanos que están allá, también un cariñoso saludo para ellos y para los hermanos de San Clemente Norte también, nuestros queridos hermanos de aquella ciudad. Sean muy bendecidos en este día, domingo, día del Señor. También quisiera expresar un cariñoso saludo para mi madre, la hermana Berta Torres, la cual ayer cumplió 86 años. A través de este programa quiero decirle como familia, yo en forma personal y mi familia, mi esposa, mis hijos, que la queremos mucho y oramos para que el Señor le dé buena salud y años más de vida hasta que el Señor así lo determine, que tenga ella un bonito cumpleaños, lo haya gozado, lo haya pasado bien a pesar de las circunstancias, pero que haya sido un día grato para ella. Así que Dios les bendiga y la queremos mucho. Bien, hermanos, vamos a continuar con la lección acerca de Jesucristo. ¿Ya? Hemos tenido tres semanas ya hablando acerca de Cristo, de la importancia de su sacrificio, lo que Él hizo. Ya hemos analizado también a Jesús como hombre, Jesús como Dios. Por lo tanto, hoy día vamos a seguir con la cuarta etapa y vamos a ver lo que significa la resurrección de Jesús. La semana pasada, hermanos queridos, vimos lo que significó la cruz del Calvario, lo que pasó, lo que sucedió allí en la cruz. Ya, es de suma importancia, lo pudimos ver, lo pudimos analizar y ver cómo el Señor cargó nuestros pecados y pagó nuestras culpas, asumió nuestra responsabilidad penal por causa del pecado. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos en Cristo, fue una lección, la considero muy hermosa. Es muy importante que sepamos y le tomemos el peso a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ya? Nosotros para adorar a Jesús tenemos que saber a quién estamos adorando, tenemos que conocerle. Entre más le conocemos, más le amamos, más valoramos, más agradecemos lo que Él hizo por nosotros, porque Él hizo lo que ninguna persona, ningún hombre pudo hacer. Solo Él lo hizo y lo hizo por amor. ¿Ya? Ahí en la cruz del Calvario, haciendo un pequeño resumen, Cristo Jesús nos abrió el camino al Padre. Recordemos que por causa del pecado, por causa de la caída del hombre, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, así lo dice la Biblia. Dice que estábamos muertos en pecado, mas Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y en la cruz del Calvario recordemos un detalle que no es menor. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, cuando Él entregó su vida por nosotros, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Hay que recordar que había un lugar, el lugar santo separaba
estaba separado del lugar santísimo por un velo, y solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificio, a rociar la sangre del cordero para la expiación, el perdón de los pecados del pueblo. Pero solamente había una persona que tenía acceso al lugar santísimo, o sea, donde estaba la presencia de Dios. Era solamente el sumo sacerdote. Y cuando se rasgó el velo, se hizo de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. Algo sorprendente. Eso quiere decir que fue Dios quien rasgó el velo. Dios lo hizo en un velo inmensamente grueso, pesado. Dice que era más grueso que el puño de una mano de un hombre. Por lo tanto, estamos hablando de algo que era imposible romperlo. Imposible. Pero sin embargo, Dios lo rompió. ¿Y qué nos quiso decir Dios con eso? Dios nos quiso decir que la entrada ahora a su presencia ya no era solamente acceso exclusivo para el sumo sacerdote, sino que por medio del sacrificio de Cristo, de su carne, de su sacrificio, de la vida derramada, de esa sangre derramada por nosotros, ahora el acceso al Padre estaba libre. Ya se nos abrió el acceso a todos sin necesidad de un sumo sacerdote terrenal. Ya, por lo tanto, qué hermoso es esto lo que Cristo hizo. Pero queremos ver un tema que es de suma importancia, que es la resurrección de Cristo. Hermanos, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Alguien dirá, a lo mejor el centro del Evangelio es la cruz de Cristo. Pero ¿sabe, mi querido hermano? Si Jesús no hubiese resucitado, no nos hubiese servido el sacrificio en la cruz, ¿ya? Por lo tanto, ese es el tema de hoy día. Pero quiero invitarle a orar un momentito, ¿ya? Para que Dios me dé la gracia, la sabiduría y su Santo Espíritu me guíe en las palabras para que este tema sea comprendido por todos nosotros, ¿ya? Es el último tema acerca de Jesucristo, y espero que toda esta serie de estudios bíblicos, de pequeños estudios bíblicos, haya sido de bendición, sea de bendición para usted. Pero oremos un momentito para que el Señor nos hable una vez más y nos enseñe lo que Él quiera que aprendamos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, en esta hora te damos por tu misericordia, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos permite escudriñar la Escritura, mi Señor. Nos has dado esta palabra inspirada, Señor, porque así lo dice la Biblia, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Señor, así lo creemos con todo nuestro corazón. Creemos a tu palabra, esa es nuestra fe. Y Señor, te rogamos en esta hora que tú nos hables y nos enseñes a través de ella. Señor, en esta hora, dame la gracia a mí en forma personal para hablar de tu palabra, para desarrollar esta enseñanza para todos los que nos van a ver a través de las redes sociales, Señor. Por misericordia, úsame para tu gloria, para tu honra y para edificación de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos queridos, vamos a hablar de la resurrección de Cristo y su importancia. ¿Ya? Ese va a ser el tema de hoy día. Voy a permitirme leer un pasaje de la Biblia, el cual se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 28. ¿Ya? Voy a dar lectura a algunos versículos, ¿ya? En especial el versículo 5 en adelante, de Mateo 28. Dice así: Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Que el Señor bendiga, confirme esta lectura de su palabra. Bien, hermanos, vamos a ir entonces a analizar lo que es la resurrección de Cristo. Como les decía al comienzo, nuestra fe está basada en la obra de Cristo, pero esta obra es completada, es consumada por completo, ¿ya? Y es confirmada por el Padre con la resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué le decía adelante que para nosotros si no hubiese habido resurrección, no nos hubiese servido incluso la cruz de Cristo? Literalmente es así, ¿ya? Porque la resurrección de Cristo es la columna sobre la cual se funda o se sostiene la fe cristiana. Mire, no es algo que lo diga yo, esto lo dice la palabra del Señor. Fíjese que en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo desarrolla todo un tema acerca de la resurrección.
¿Por qué? Porque habían hermanos que decían que no había resurrección, habían doctrinas que negaban la resurrección. Por lo tanto, el apóstol Pablo se vio obligado a hablar a la iglesia en contra de estas falsas enseñanzas. Y es así que en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, específicamente en los versículos 13 y 14, el apóstol escribe lo siguiente. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mire lo que nos dice la palabra. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y en ese caso nuestra predicación sería vana. Y vana sería también nuestra fe. O sea, vana no serviría de nada si no hubiese existido la resurrección de Cristo. Por lo tanto, estimados hermanos, no podemos nosotros dejarnos seducir si es que alguien en alguna manera, o alguna secta o alguna persona nos da a entender que Cristo no resucitó, o algún ateo diciéndonos que eso es imposible. No, nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Cristo resucitó de los muertos. Si no hubiese sido así, nuestra fe no valdría de nada. Seríamos, dice el mismo apóstol en este mismo capítulo, dice que seríamos mentirosos, seríamos falsos testigos de Dios, porque nosotros atestiguamos que Dios le levantó de los muertos, y si Jesús no hubiese resucitado, seríamos nosotros unos falsos testigos. Sin embargo, no es así. Cristo resucitó. Es muy importante, hermano, nuestra fe tiene que ser absoluta en la obra de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo al tercer día. Ahora bien, por eso es que la palabra del Señor dice en una parte, en el libro de Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, la fe tiene que ser en Cristo, pero incluyendo su sacrificio y su resurrección. Debemos creer que Jesús murió por nosotros, pero también debemos creer con nuestro corazón, como dice el libro de Romanos, que Dios le levantó de los muertos. Ahora, Cristo es la primicia de los que durmieron. Mire, es importante, hermano, porque todo esto concuerda. La Biblia es muy hermosa. Todas las cosas tienen una concordancia tan grande, hermano, tan perfecta como Dios hizo todas las cosas. En Israel estaba la fiesta de la Pascua, ya que recordaba la salida de Egipto, ¿ya? Y por lo tanto, cuando Jesús fue entregado aquella noche, ellos habían comido la Pascua, ya como judíos celebraron esa fiesta. Pero en una semana se reunían 3 fiestas. Una era la fiesta, la Pascua, que conmemoraba, como les decía anteriormente, la salida de los judíos, de los hebreos de Egipto, aquella noche donde murieron los primogénitos. Pero al otro día comenzaba, inmediatamente al segundo día estaba la Pascua, al segundo día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que era una semana donde ellos comían panes sin levadura. Ya, pero dentro de la misma semana de los panes sin levadura, al día siguiente, cuando comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, había una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias, ¿ya? La fiesta de las primicias. ¿En qué consistía esto? La fiesta de las primicias era porque los judíos tenían que traer una gavilla de cebada. Era el fruto de la primera cosecha. Por lo tanto, por eso era la fiesta de las primicias. Era el primer fruto. Era una gavilla que se traía al sacerdote de cebada y la mecía y la presentaba ante el Señor. O sea, primer día Pascua, segundo día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y el tercer día se presentaba la gavilla, la primicia de los frutos. Y Jesús resucitó justamente el tercer día, el día de la fiesta de las primicias. Y mire lo que hermoso lo que dice esto, porque dice 1 Corintios 15:20, dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La primicia es el primer fruto, no es el único fruto, es el primero, pero quiere decir que después viene toda una cosecha posterior. Por lo tanto, estimados hermanos, Jesús es la primicia de los que durmieron, o sea, murió y resucitó entre los muertos con un cuerpo glorificado. Entonces, al ser la primicia significa que es el primero, pero después viene toda una cosecha, y esa cosecha somos nosotros cuando Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, Él llame con voz de mando, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y enseguida los que estemos vivos seremos transformados en un momento, dice 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto,
la primicia, es la garantía para nosotros de que la cosecha, la resurrección, va a ser también para todos nosotros los que creemos en Jesucristo. Mire qué hermosa esta fiesta, cómo coincide con la resurrección de Cristo, la fiesta de las primicias, ¿ya? Por eso es que, hermanos en el Señor, nosotros tenemos que esperar aquel día glorioso, como dice una alabanza. Yo solo espero ese día, porque ese día va a llegar. Ya todo lo que se escribió acerca de Jesús se cumplió. Todo lo que dijo Jesús se ha cumplido. Y se va a cumplir lo que Él dijo. Ahí en San Juan capítulo 14, Él dijo que Él vendría otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, hermano, pero vamos a ver algunas cosas. Porque siempre han existido gente atea, siempre el diablo ha querido hacer dudar a los cristianos, ¿ya? Y convencer al mundo de que esto es solamente cuento, ¿ya? De que Jesús no existió, ya de que el Jesús histórico no existió y por lo tanto todo esto es solamente cuento, la resurrección es una fábula. Pero sin embargo nosotros creemos que fue así. Aparte de eso hay que entender que acerca del Jesús histórico, ya, de la existencia histórica de Jesús, hay documentos, y no me estoy refiriendo exclusivamente a la Biblia. Hay muchos documentos extrabíblicos que atestiguan acerca de Cristo y de la iglesia de Jesucristo, ¿ya? Hay, por ejemplo, historiadores como Flavio Josefo, que es de la época del primer siglo, ya un historiador judío, no era cristiano, por lo tanto no son documentos cristianos, son documentos extrabíblicos, ya, de historiadores. Ya en el caso también hay cartas de como un tal Plinio el Joven, ya, que escribe al emperador romano, y él da una cuenta de lo que estaba sucediendo allá en Judea y habla acerca de los seguidores de Jesús. Ya, por lo tanto, pruebas acerca de la existencia histórica de Jesús hay muchas, son irrefutables para que usted lo sepa. Pero vamos a hablar de las pruebas acerca de la resurrección de Jesús, porque como le decía, Satanás, el diablo, siempre quiere hacernos dudar. Muchas personas, los ateos, tienen otras teorías. Hay una falsa teoría, ya, la cual tuvo auge en alguna época, y es la teoría del desmayo. ¿Qué es lo que propone esta teoría? Por parte, como le digo, principalmente de los ateos, de los no creyentes. La teoría del desmayo postula que Jesús no murió en la cruz, que debido al cansancio, a todo el agotamiento, al estrés, al suplicio que significaba estar en una cruz, que Jesús se desmayó, pero que no perdió la vida. Por lo tanto, eso explicaría que después al cuerpo de Jesús alguien lo trató, a lo mejor le dio alguna medicina y volvió en sí, y eso dio lugar a que se dijera que había resucitado, pero que en realidad Jesús nunca estuvo muerto, dice esta falsa teoría. Bueno, esta teoría es fácilmente refutable, es algo que no se puede sostener. Una, porque Jesús fue enormemente castigado. De hecho, habían personas que morían antes de llegar a la cruz, cuando los romanos los castigaban y estos látigos desgarraban sus carnes. Eso hacía que perdieran mucha sangre, ¿ya? Y algunos no soportaban ni siquiera llegar a la cruz y morían en ese acto, ¿ya?, de azotamiento. Sin embargo, Jesús no solamente fue azotado. Jesús, recordémoslo, que en la cruz del Calvario, cuando Él estaba y cuando le fueron a quebrar sus huesos para acelerar su muerte, no debemos olvidarnos nunca que los soldados romanos lo encontraron muerto y ellos sabían lo que hacían. Eran gente experta en dar muerte a los hombres a través de la cruz y de otros castigos. Y aparte de eso, también la Biblia dice que un soldado, para cerciorarse de eso, dice que traspasó su costado con una lanza, donde vertió y salió de nuestro Señor sangre y agua. Por lo tanto, la muerte es un hecho muy real. Es imposible que fuese un desmayo, ¿ya? Por lo tanto, esa teoría es absolutamente descartada. Vamos a hablar acerca de las pruebas de la resurrección de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que Cristo realmente resucitó? ¿Ya? Por varias cosas. En primer lugar, vamos a ver el relato de los testigos oculares. No debemos olvidarnos que la Biblia es un documento antiguo, real, escrito por personas que ellos hablaron lo que ellos vieron, no solamente lo que a ellos les contaron, sino que mucha de la escritura de lo que nos habla aquí nos habla de la resurrección de Cristo comprobado por testigos oculares, o sea, gente que vio a Jesús, estuvo con Él.
después de haber resucitado. Recordemos que Jesús estuvo 40 días antes de ascender al cielo, después de su resurrección, entre nosotros, ¿ya? El relato de varios testigos oculares que vieron a Jesús resucitado, dice, en primer lugar, las mujeres que fueron al sepulcro. Las mujeres lo vieron, ¿ya? No solamente porque el ángel le dijo que había resucitado, sino que ella después también, María Magdalena, tuvo un encuentro con Jesús. Sus discípulos, acordémonos que los discípulos estaban ahí encerrados con miedo, pero sin embargo Jesús se presentó en medio de ellos, ¿ya? Y por lo tanto ellos también pudieron verlo. Pero otra cosa interesante, más de 500 personas a la vez, más de 500 personas. Por lo tanto queda descartado de que alguien pueda haber dicho, a lo mejor María tuvo un delirio, a lo mejor tenía tantas ganas de ver a Jesús que a lo mejor se lo imaginó, pero estamos hablando de una persona, pero aquí hablamos de más de 500 personas a la vez. Por lo tanto, miren lo que dice 1 Corintios 15, versículo 3 al 6. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Él está hablando de que el orden cómo fueron las apariciones de Jesús, pero habla de 500 personas a la vez y dice, y muchos de ellos están vivos. O sea, a Pablo se le fue transmitida esta información por personas que fueron testigos y que le hablaron a él personalmente, o sea, que personas que estaban vivas, porque es muy distinto cuando uno escucha un testimonio que alguien habla de que leyó de alguna historia que sucedió hace 300, 400 años, pero es muy diferente cuando un testigo a mí me cuenta algo y me dice, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo palpé, yo soy un testigo ocular. Pablo tuvo la bendición de conocer a muchos que estaban vivos y que fueron testigos, fueron de ellos entre los 500 hermanos que vieron a Jesús resucitado, ¿ya? Esa es una prueba, pero irrefutable. Lo otro, hermano, es que también si la tumba de Jesús hubiese estado el cuerpo de él, la segunda prueba de la resurrección de Jesús es esta. Si el cuerpo de Jesús hubiese estado en la tumba y hubiese sido un cuento, una invención de los seguidores de Jesús, los judíos hubiesen presentado el cuerpo. Los enemigos de la cruz, los enemigos de Jesús, habían escuchado que Jesús había dicho cuando estaba vivo que Él iba a resucitar el tercer día. Si no hubiese resucitado y si todo hubiese seguido igual y si no hubiese habido resurrección de Cristo y los discípulos hubieran inventado que Jesús resucitó, pero si el cuerpo de Jesús hubiese estado en la tumba, lo primero que hubieran hecho los judíos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los mismos que entregaron a Jesús a Pilato para ser crucificado, lo primero que hubieran hecho ellos, hubiesen sacado el cuerpo y lo hubieren mostrado, hubieran dicho, mire la mentira de estos hombres, aquí está el cuerpo, no sucedió absolutamente nada. Pero ellos no pudieron presentar el cuerpo de Jesús, no lo pudieron hacer. Y eso es porque el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mire qué importante esto. Otra cosa, porque los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, ya ellos se encargaron de esparcir el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, por lo tanto era una mentira. Ahora, fíjese un tercer detalle. Los primeros testigos de la resurrección de Cristo fueron mujeres. ¿Por qué destaco esto? Porque si los discípulos de Cristo hubiesen querido esparcir una mentira diciendo que Jesús había resucitado y no hubiese sido así, los discípulos para esparcir la mentira hubieran ocupado a personas creíbles. ¿Por qué les digo esto? Porque no es que estemos de acuerdo con ello, pero era la realidad de la época. En aquel tiempo, los tiempos de Jesús del Nuevo Testamento, el testimonio de las mujeres no era tomado en cuenta. El testimonio de una mujer no servía para un juicio, ¿ya? Solamente cuando había un juicio, los testigos siempre eran varones. No era tomado en cuenta, lamentablemente, pero era una realidad. No era tomado en cuenta el testigo de las mujeres. Por lo tanto, si los discípulos hubiesen querido armar una mentira, hubiesen puesto a varones como testigos. Pero sin embargo la Biblia dice que las que primero atestiguaron de la resurrección de Cristo fueron mujeres, ¿ya? Por lo tanto, esto descarta que los discípulos armaran todo o tramaran una mentira. En cuarto lugar, como decía, los judíos
armaron la mentira y la esparcieron por un buen tiempo de que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. Pero fíjese que esto es tan poco creíble. ¿Por qué? Recordémonos que los discípulos huyeron atemorizados. Ni siquiera fueron capaces de estar en la cruz, excepto Juan. Los demás todos huyeron y todos estaban atemorizados, encerrados. Así que tenían gran temor. Y sin embargo, no debemos olvidarnos que Jesús en esos días, desde su sepultura hasta que resucitó, fue custodiada por una guardia romana. Según los expertos dicen que la guardia romana, depende del caso, pero a lo menos se componía de 10 personas fuertemente armadas. Los romanos eran buenos luchadores, eran hombres fuertes, eran hombres muy adiestrados en el uso de la espada. Por lo tanto, difícilmente los discípulos iban a robar a un cuerpo que estaba muy custodiado, ¿ya? Dado la importancia, dice, como le decía anteriormente, a lo menos 10 personas. Se dice que las guardias se componían entre 10 a 30 soldados. Un ejemplo, cuando Pedro estaba en la cárcel, tenía 16 soldados custodiando solamente a una persona, 4 guardias de 4, solamente para custodiar a Pedro. Imagínense cuántos habrían para custodiar la tumba de Jesús. Por lo tanto, era imposible que unos simples hombres atemorizados fueran a enfrentarse a una guardia armada. La muerte hubiera sido segura. Por lo tanto, se descarta aquello. La otra prueba de que Jesús resucitó realmente, hermano, y que es tan real su resurrección, es la familia de Jesús, los hermanos carnales, los hijos de María. No hay que olvidar que María tuvo hijos después que nació Jesús. Tuvo hijos con José, con su esposo. Y los hermanos de Jesús, hijos de María y José, no creían en Jesucristo. No creían. En alguna oportunidad, recordemos que fueron donde estaba Jesús, viajaron a otra ciudad para ir a buscarle, para persuadirle que no siguiera con eso. Porque ellos no creían realmente. No creían que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el Mesías esperado. Ellos como hermanos lo conocieron como hermano, pero no como Mesías. Por lo tanto, ellos no creyeron. ¿Y sabe cuándo creyeron solamente? Después que Jesús resucitó. Por la resurrección de Jesucristo, de su medio hermano, ellos recién ahí creyeron que Jesús era quien decía ser. Por lo tanto, si no hubiese habido resurrección, nunca ellos hubieran creído en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. En el caso de él tenemos a Judas, el escritor de la carta, y tenemos también a Jacobo o Santiago, que es el escritor de la carta de Santiago. Eran escépticos, eran no creyentes en Jesús como el Mesías. Y creyeron solamente una vez que lo vieron resucitado. Esto comprueba que la resurrección es real. También, hermano, otra prueba de que Jesús resucitó fue que se convirtió el más grande perseguidor de Jesús, Saulo de Tarso. Recordemos que Saulo era un perseguidor de la iglesia. La Biblia nos muestra a Saulo como un hombre implacable, como un hombre celoso de la ley judía y que era un perseguidor. Recordemos que él pedía carta autorizada por los sacerdotes para ir y perseguir a los seguidores de Jesús. Esto fue cuando ya Jesús ya había ido al cielo y después nace la iglesia, y él fue un gran perseguidor. Dice que le echaba a hombres y mujeres en la cárcel para azotarlo, para persuadirlo de alguna manera en forma violenta de que ellos abandonaran su fe. Por lo tanto, Saulo de Tarso, siendo un judío celoso de la ley judía, fariseo y perseguidor, un gran perseguidor de la iglesia de Jesucristo, nos dice que él vio a Jesús resucitado. Por lo tanto, este testimonio es tremendamente válido. ¿Qué más válido que un enemigo de Jesús? Y él dice que cuando iba camino a Damasco y justamente iba en persecución de los cristianos, se le apareció una luz tan resplandeciente, dice que él cayó a tierra. Y esta voz dice que le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y ahí le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. El Jesús resucitado se le estaba apareciendo al más grande perseguidor de la iglesia, y este se rindió ante él. Eso lo convenció absolutamente de que Jesús era el Señor y que los cristianos que él perseguía hablaban de un Señor vivo, y él tuvo la experiencia de encontrarse con el Cristo resucitado. Por lo tanto, otra prueba más de que Jesús realmente resucitó. Y por último, hermano, para ir finalizando con las pruebas de la resurrección de Cristo, tenemos una prueba que para mí la encuentro de un peso increíblemente grande. Todas tienen un peso grande, pero esta creo que es una prueba pero que nadie puede desmentirla.
todos los discípulos, excepto Juan, murieron por causa de Jesús. Todos, excepto Juan. Pensemos en una cosa. Si los discípulos hubieran planeado ellos esparcir el rumor de una resurrección falsa, si ellos hubieran sabido que Jesús nunca resucitó y ellos dijeron, bueno, el maestro a lo mejor dijo que iba a resucitar, así que hagámosle creer a todo el mundo que resucitó. Si hubiese sido así, si todo hubiese sido una mentira, ninguno de ellos hubiese dado su vida. Nadie da su vida por algo que sabe que es mentira. La única forma de morir como mártir, de morir por causa de Cristo, es que ellos estaban absolutamente convencidos, tenían 100% seguridad de que Jesucristo había resucitado, y por eso su predicación, la de estos hombres, era que Jesús murió por nuestros pecados, pero que Jesús resucitó al tercer día. Y eso solamente lo pudieron predicar y pudieron dar su vida, entregar su vida, ser muertos por causa de su fe, era porque ellos habían visto al Cristo resucitado y fue una resurrección real. Nadie muere por una mentira. ¿No lo cree usted, hermano? ¿O usted moriría por algo que es falso, que usted sabe que es falso? Jamás. ¿Ya? Por lo tanto, solamente la verdad de la resurrección hizo que estos hombres entregaron su vida por causa del Señor resucitado. Bien, hermano, ahí estaríamos con las pruebas acerca de la resurrección de Cristo. Ahora vamos a ver la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué es importante la resurrección? En primer lugar, la resurrección de Jesús es la confirmación del Padre que el sacrificio de Cristo en la cruz fue acepto. ¿Ya? Dios demuestra que Él aceptó el pago por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo demuestra? Resucitando a su Hijo al tercer día de entre los muertos. ¿Ya? Qué hermoso es esto, hermano. Que el Padre se haya agradado de su Hijo y haya aceptado su sacrificio por nosotros. Dice que por la resurrección de Cristo somos nosotros justificados ante Dios. Ser justificado es ser acepto. Cuando Dios aceptó el sacrificio de Cristo, lo confirma levantándolo entre los muertos, y al mismo tiempo somos aceptos nosotros. Aceptó el sacrificio de su Hijo por nosotros y nosotros al mismo tiempo somos aceptos en el amado, dice la palabra. Somos justificados. ¿Qué significa esto? Ser declarados justos ante Dios. No es que nosotros seamos justos. La Biblia dice que justo no hay ni siquiera uno. No somos justos por nuestra naturaleza. No nacimos justos, ni nuestra vida es una vida de alguien justo delante de Dios. Pero sí, Él nos declaró justos. Fuimos hechos justos. ¿Ya? Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque Jesús venció la muerte. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15 por ahí que el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Es un enemigo. ¿Ya? La muerte, el diablo por medio de la muerte infundió terror a los hombres, a todos los hombres, a todas las generaciones. Tanto es así que hay personas que son millonarias y muchas veces pagan para que los congelen a muchos grados bajo cero, ya sus cuerpos, para que si algún día hay alguna cura para la muerte, ellos puedan tener acceso a esa cura. Porque el mundo le tiene terror a la muerte, ¿ya? Pero Jesús venció la muerte. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 24, cuando Pedro le da el primer discurso ahí, el día de Pentecostés, habla de que Jesús resucitó de entre los muertos y le dice a los judíos que estaban escuchando, le dice así: al cual dice, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto era imposible que la muerte retuviera al Salvador. Y Él venció la muerte y nosotros también venceremos la muerte. La resurrección de Cristo también confirma la veracidad de las Escrituras, ¿ya? Porque acerca de la resurrección de Jesús se habla en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Jesús es resucitado, esto se confirma que la Biblia es verdad, que lo que se había escrito es algo verdadero. Mire, en Job, en alguna oportunidad, él llegó a decir: yo sé que mi Redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo. Está hablando de la resurrección de Jesús, de su Redentor, que Él vive, lo ve como alguien vivo, que se levanta sobre el polvo, ¿ya? Y en el Salmo 16, capítulo 16, versículo 10, dice lo siguiente, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto también lo reafirma Pedro cuando le habla a la iglesia en el mismo capítulo 2 y le está hablando que este salmo no se refiere a David, porque David dice que su cuerpo está con nosotros, está en su tumba, sino que diciendo que se refería al Señor Jesucristo, diciendo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque el alma de Jesús, mientras él estuvo muerto, el alma salió y se fue al lugar donde se van los muertos, al Seol, donde se van los espíritus, la alma de los muertos, al Seol o al Hades en griego, ¿ya? Pero esta alma volvió de nuevo al cuerpo de Cristo, él fue resucitado. Por lo tanto, ni su cuerpo se corrompió como los demás cuerpos se corrompen una vez que mueren. Por eso ese salmo habla exclusivamente acerca de Jesús. La resurrección de Cristo, además, hermanos, es importante porque es la prueba de que Él es el Hijo de Dios. Recordemos que Caifás le dijo: ¿eres tú el Hijo de Dios, el Mesías? Y cuando él dijo: lo soy, Caifás, el sumo sacerdote, se rasgó su vestido, como diciendo: es una blasfemia muy grande. ¿Cómo se puede proclamar el Mesías el Hijo de Dios? Pero la resurrección de Jesús confirma absolutamente que Él es el Hijo de Dios. Él es quien decía ser. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder, mediante la resurrección o por la resurrección de los muertos. Él era quien decía ser. Si Él no hubiese resucitado, hubiera sido un profeta más, un falso profeta más, y los judíos, el sumo sacerdote, hubiese tenido razón. Pero Jesús resucitó, por lo tanto, era el que decía ser. La resurrección de Cristo, hermano, es tan importante porque a nosotros nos da una esperanza, y no cualquier esperanza. La esperanza, según el mundo, cuando dice yo tengo esperanza que esto puede suceder, tal vez, no pierdo la esperanza es un tal vez, es un quizás. Pero para los cristianos la esperanza bíblica es una certeza con anticipación, es algo que esperamos que va a suceder porque tenemos la certeza de que así va a ser, ¿ya? Y la resurrección de Cristo nos provee una esperanza, pero no cualquier esperanza, es una esperanza viva. Como Él está vivo, esa esperanza también es viva. Miren lo que dice Primera de Pedro. Pedro, aquí hablándole a la iglesia del Señor, dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 3 al 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva, nos dio un nuevo nacimiento, nos hizo renacer, nacimos de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Mire qué hermosura de palabra. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que nos tiene Él, reservada en los cielos para nosotros, hermano. Entonces mire qué esperanza. El mundo vive sin esperanza muchas veces cuando se viene todo abajo, cuando a lo mejor los planes de las personas no les resultan. Ahora estamos en una pandemia, mucha gente desesperada, los gobiernos no hayan qué hacer. Pero nosotros vivimos con una esperanza, tenemos certeza de que esto va a ocurrir, tenemos certeza de que nosotros vamos a recibir una corona de vida, una corona de justicia, tenemos esa certeza, ¿ya? La esperanza nuestra es una certeza anticipada que vamos a ser parte de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos, reservada para nosotros. Así que, hermano, qué hermoso. Eso es más o menos a grandes rasgos la importancia de la resurrección. Hemos visto también las pruebas acerca de la resurrección de Cristo. Ahora,
¿qué pasa ahora con Jesucristo? ¿Qué pasa cuando Jesús resucitó? Recordemos que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. La palabra dice que nosotros también seremos, cuando seamos levantados, dice que nuestro cuerpo, este cuerpo terrenal, dice, será semejante al cuerpo de la gloria suya. Así nos dice la Biblia, ¿ya? Ahora, característica del cuerpo del Jesús resucitado, debemos recordar que cuando Él se levantó de entre los muertos, cuando Dios lo levantó entre los muertos, ahora Jesús resucitó y Jesús salió con un cuerpo glorificado de aquella tumba. Algunos piensan, bueno, ¿y por qué tuvieron que remover la piedra? Jesús, el ángel removió la piedra para que pudiese salir. No. La verdad es que Dios removió la piedra para como un testimonio real a todo el mundo, en primer lugar a los soldados, a las mujeres, ¿ya? Que la tumba estaba vacía, para que vieran que realmente la tumba estaba vacía. Pero Jesús no necesitaba incluso que se removiera la piedra para salir. Recordemos que en algún momento en el cuerpo glorificado Jesús apareció a los discípulos que estaban reunidos y dice que la puerta estaba cerrada y Él apareció en medio de ellos. Por lo tanto, Jesús podía traspasar lugares en este cuerpo glorificado. Como repito lo que dije anteriormente, la tumba, la piedra removida era solamente para dar testimonio a los demás que Él había salido. Pero Jesús no tenía necesidad de aquello, sino que podía traspasar incluso aquel lugar. Así es que, hermano, pero ahora, ¿qué pasa con Cristo ahora? Una vez que Jesús resucitó, Él estuvo 40 días, también se le apareció a los discípulos, conversó con ellos. ¿Ya? Conversó con ellos, estuvo con ellos. Incluso Jesús en su cuerpo glorificado comió. Recordemos que estaba asando un pescadito por ahí también y compartió con los discípulos. Pero ahora Jesús, en este momento, hermano, una vez que Jesús ascendió al cielo, una vez que llegó al cielo, entró al lugar, al santuario, dice que traspasó los cielos. En aquel momento se reunieron muchas personas como testigos de la ascensión de Cristo. Y Jesús fue llevado al cielo. Y también algo muy hermoso aquí también que confirma nuestra esperanza bienaventurada. Aquellos hombres, se aparecieron 2 ángeles, 2 personajes con vestiduras blancas. Dice que dijeron a los que estaban ahí, varones de Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado de vosotros al cielo, así mismo vendrá. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos esa esperanza bendita. Y Jesús fue al cielo. ¿Qué hace ahora Jesús? Jesús está a la diestra de Dios el Padre. ¿Ya? Una vez que fue ascendido al cielo, ahora está ahí. ¿Y qué está haciendo? Dice la Biblia que está intercediendo por nosotros. Dice, hijitos, si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, ¿dónde está? A la diestra de Dios el Padre. Recordémonos que Él, en una oración que hizo en el libro de Juan, aparece en los últimos capítulos también, antes de ser crucificado, Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica ahora a tu Hijo al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, pero glorifica al lado tuyo, a la diestra de Dios al Padre, a la derecha está nuestro Jesús. Dice, quien habiendo subido al cielo, dice 1 de Pedro 3, versículo 22, dice, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A la diestra de Dios. Y mire, Esteban, en el libro de los Hechos nos habla de que Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando iba a ser apedreado, dice que él tuvo una visión y él dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire qué hermoso. Ahora Jesús ya no estaba con ellos, pero estaba a la diestra de Dios y estaba intercediendo por nosotros, en este caso también ahí exclusivamente por Esteban, este gran hombre joven de Dios. También ahora Jesús es nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial, en la presencia de Dios. Recordémonos que el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año para hacer sacrificio, rociar la sangre ahí en el propiciatorio sobre el arca del pacto para la expiación de los pecados. Ahora ya ese sacerdocio ya no está, ya no existe, ya no tiene lugar, porque ahora hay un sacerdocio aún mayor, más excelente, el sacerdocio de Cristo en los cielos, según el orden de Melquisedec. Y ahora dice la palabra del Señor en Hebreos 4, del 14 al 16, mire hermano qué hermoso, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la invitación es esta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allá está nuestro gran sumo sacerdote, está allá a la diestra de Dios el Padre, está intercediendo por nosotros. Por lo tanto, nos abre la entrada directo al Padre. Ya no necesitamos de algún ritual especial. Solamente tenemos que entrar en oración a la presencia de Dios. Y el Señor nos lleva a su misma presencia ante el Padre. Podemos entrar. Y dice que entremos confiadamente. Cuando yo entro en la casa de mi Padre, cuando yo entro donde vivo, yo llego con toda confianza porque no entro a un lugar ni donde una persona extraña. Entro donde mi Padre, entro donde una persona que me ama y que yo lo amo a Él. Por lo tanto, aquí nos está invitando que entremos confiadamente porque allá está Cristo ahora. Allá está como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, hermanos en el Señor, Cristo vendrá otra vez. Ya para ir terminando, nuestra esperanza es una esperanza bienaventurada. Es una esperanza bienaventurada. Miren lo que dice el apóstol Pablo, le escribe a Tito. Le escribe a Tito y le habla acerca de la esperanza que tienen los hombres, pero habla de los creyentes como una esperanza bienaventurada. Le habla a Tito cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermano en el Señor, nosotros mantener esa esperanza en nuestras vidas y tener siempre la mirada ahí. Algunos dicen, es de cobarde, es como querer huir del mundo. No, hermano, no es que queramos huir del mundo, no es que queramos abandonar este mundo porque tenemos cobardía de enfrentar las dificultades. No, es que anhelamos, deseamos la venida del Señor. La palabra del Señor, el apóstol Pablo también le escribe a Timoteo y le dice: el tiempo de mi partida está cercano, dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, le dice a él, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino que a todos los que aman su venida. Amar la venida significa desear la venida del Señor. Por lo tanto, no es una cobardía, no es que decir quiero escapar de este mundo. No, yo anhelo estar con mi Señor, anhelo que Él venga. El mismo Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, es bueno que los cristianos anhelemos la venida del Señor. Por algo Apocalipsis, uno de los últimos versículos, termina diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Amén, sí, dice el clamor, ven Señor Jesús. Por lo tanto, Jesús, Él dijo, Él nos prometió, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Anhelamos ese día, anhelamos. Sabemos que hay hermanos que han muerto, han perecido a través de los tiempos, que han muerto en la fe, en esta misma pandemia, hermano. Recién un obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de derecho privado, acaba de partir. Uno dirá, pero partir, ¿cómo puede ser en estas circunstancias? Pero no debemos olvidarnos que el apóstol escribe que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él partió de este lugar, partió del escenario de esta tierra. Pero nosotros esperamos que él y cientos y miles más vamos a ser resucitados. Y si estamos vivos cuando Cristo venga, dice que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados en las nubes para estar para siempre con el Señor. Por lo tanto, es un anhelo que lo tuvieron los apóstoles. Ellos esperaban y hablaban como si la venida de Cristo hubiese sido en sus tiempos. Por lo tanto, hermano, por eso es que la palabra nos da ánimo. Partió un obispo, a lo mejor una iglesia sufriente, una iglesia a lo mejor que alguien se está cuestionando, ¿y por qué un hombre de Dios? Pero la misma palabra dice, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los que han muerto, para que no se tristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo resucitó, así también creemos que Dios traerá juntamente con Cristo a los que durmieron en Él. Así que nuestro dolor es con esperanza y una esperanza viva. ¿Ya? Jesús vendrá otra vez. Debemos amar la venida del Señor. Hermano en Cristo, y qué grande esto. Me siento contento por haber sido partícipe de la honra que Dios me ha dado de poder hablarles a ustedes acerca de Jesucristo.
faltaría mucho tiempo. La verdad es que son cosas resumidas, porque hablar de Cristo podríamos estar días enteros y noche entera hablando de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Él es nuestro Señor. No nos olvidemos de eso. Dice que el Señor conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Él es el más bello, dice la palabra del Señor, es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice el libro de los Salmos. No comparemos a Jesús con nadie más. No hagamos comparación ni permitamos que nadie nos compare a nuestro Señor con ningún hombre de esta tierra. No importa cuán importante haya sido. Pero Jesús es un ser divino. Jesús es un Señor que no tiene comparación. Estimado hermano, estimada persona que me está escuchando en esta mañana, Jesús no tiene comparación, su belleza es incomparable, su amor es infinito, no hay amor más grande. Alguien dirá, es como el amor de madre. No, el amor de madre, de padre es grande, pero no hay comparación entre el amor de Jesús, el amor de Dios. No hay comparación, no hay belleza tan grande. La estrella más brillante del universo es inmensamente opaca si la comparamos con nuestro Señor. La brillantez, la dulzura del Señor, el aroma de su presencia, la hermosura de Él, no tiene comparación. Por lo tanto, yo no acepto que alguien me compare a Jesús con Mahoma, con Buda, con cualquier otro. No tiene comparación, no hay como Él. Ninguno tan bello como Él, ninguno tan perfecto como Él, ninguno tan amoroso como Él, ninguno que haya entregado su vida, ninguno tan perfecto. No hay ser perfecto, no hay nadie. Si juntamos a todos los profetas, ni todos juntos hacen la perfección de Jesús. Por lo tanto, nuestro Señor es digno de adoración. Solamente Él, solamente Él. Él se fue y Él nos dejó la promesa. Él dijo, yo me voy a ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar abandonados, no van a estar solos. Cuando hay un huérfano, el huérfano está expuesto a peligro, nadie es desamparado, no tiene familia, no tiene padre que cubran su necesidad, es un huérfano. Pero Jesús dijo, yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos, enviaré el Consolador, lo enviaré. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos. Él es nuestro Señor. Y fíjese que lo hermoso es que Él es nuestro Salvador. Mire qué hermoso es esto, hermano, porque la Biblia dice, llamarás su nombre Jesús. Se le dijo a sus padres, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él es mi Salvador. Jesús no es un Salvador. Jesús no es un Señor. Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Fíjese una cosa, hermano. Cualquiera puede decir que Jesús es un Salvador. El diablo puede decir, Satanás puede decir, Jesús es un Salvador. Los demonios pueden decir, Jesús sí es un Salvador. Pero ellos no pueden decir, el diablo no puede decir, Jesús es mi Salvador. Pero usted y yo podemos decirlo. Jesús no es un Salvador. Jesús es mi Salvador. Porque Él realmente es nuestro Salvador. Miren lo que dice para ir terminando en el libro de Apocalipsis. Sale una palabra en el capítulo 1 donde Juan tuvo una visión celestial acerca del Jesús resucitado, de nuestro Señor. Y dice así: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto,
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué hermosura de palabra. Ese es nuestro Señor. No es un Señor que está ahí en los cielos mirando indiferente lo que pasa con los suyos. No, es nuestro Señor. Y dice la palabra que el Señor conoce a los suyos. Y yo espero ese día cuando Cristo venga por nosotros, cuando se abran los cielos y aparezca Jesús. Como dice el mismo Apocalipsis, vi un caballo blanco y al que lo montaba, dice que se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice que su ropa era un manto teñido en sangre, y su nombre, qué hermoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor, el Cristo resucitado, el Cristo que nos está ayudando, el Cristo que nos anima, el Cristo que por su Espíritu echa fuera el temor y podemos caminar tranquilos a pesar de todas las pruebas que está en el mundo entero en esta pandemia, hermano. No se olvide, Cristo nos va a guardar, ya sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Dios les bendiga, hermanos queridos. Les voy a invitar a orar por esta su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Padre por haber resucitado a Jesucristo de entre los muertos como primicia, como garantía de mi resurrección y la resurrección de todos los que han muerto en Cristo. Aquellos, Señor, que han partido en la fe, algún día nos encontraremos, algún día, Señor, nos veremos unos a otros, nos regocijaremos con gran regocijo. Pero lo más grande, Señor, no es ver a nuestros hermanos, lo más grande es ver a Cristo cara a cara, aquel que murió por nosotros, aquel que nos salvó, que nos redimió, que resucitó para nuestra justificación. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi buen Señor. Confírmala y que sea de enorme bendición, edificación y consolación para toda tu iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, me estoy despidiendo por ahora. Nuestro hermano Pedro Mesa, ya que es también ayudante de superintendencia de la escuela dominical, él continuará con otros estudios bíblicos en la semana siguiente. Deseo que Dios les bendiga a usted. Y si alguien que no conoce al Señor, alguien que no es cristiano, pues va a escuchar esta predicación o este tema bíblico, le invito, crea en el Jesús resucitado, acérquese ahora, porque hoy es tiempo, mañana puede ser tarde, pero el Cristo resucitado murió por usted, resucitó y hoy le está esperando para que usted crea en Él y Él pueda salvarle. Para Dios, honra, gloria y alabanza, y que Dios les bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria.